La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Ahora vamos a estudiar en el modelo de Dios la familia. Ahorita en esta generación ah, está bajo ataque el modelo de la familia. Entonces nosotros debemos de tener confianza en el Señor, hermanos, pero debemos de aferrarnos a ese modelo que es la familia. Entonces ya el Señor nos advirtió, nos profetizó, nos habló acerca de que iba a ser atacada. Entonces el modelo de Dios siempre va a ser atacado. Entonces vamos a la palabra de Dios en relación a la familia. Y el versículo que tomé de referencia es Jeremías 2:4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Cuando habla de Jacob y de Israel, en realidad es el mismo. Entonces la diferencia, o sea, Jacob, hijo de Isaac. ¿Por qué se menciona Jacob e Israel? Jacob es su nombre antes de la conversión. Israel cuando tuvo el encuentro con Dios, porque Dios le cambió el nombre, le puso Israel. Entonces no solamente es para nosotros cuando andamos en el mundo, sino también para cuando nos convertimos al Señor. Entonces es tanto para cuando somos niños y aún cuando ya somos maduros en el Señor, cuando nos convertimos verdaderamente al Señor. Entonces en Génesis 1:22 dice: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces, si se fijan, este mandamiento, esto que dijo el Señor a la primera generación, el Señor siempre se miró el que una mujer tuviera hijos, siempre se miró como una bendición. Y de hecho, si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, las personas que no podían tener hijos, las mujeres que no podían tener hijos, ellas siempre se miraron como que Dios no las amaba. Entonces, ¿por qué? Porque ya se venía, ya por tradición, por palabra, sabían que la forma de bendición era de que se multiplicaran. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando Dios habla con Abraham y le dice que de él va a ser una gran nación, pero le dice que su descendencia va a ser sometida a 400 años. Fíjense, en un periodo de 430 años, de ser, por decir, 70 personas, 77 personas, se convirtieron en 600,000 hombres, más mujeres y niños, que equivale a 3 o 4 millones de personas, en un periodo de apenas 430 años. El pueblo de Dios siempre se multiplica, hermanos. ¿Okay? Aunque en comparación con el resto de las naciones, pues solamente era una nación, ¿verdad? Entonces Israel, el pueblo de Israel, es el pueblo elegido de Dios, el pueblo bendecido por Dios. Ahora, el pueblo de Israel es la figura, es la sombra de lo que iba a venir a ser la iglesia. Entonces está la sombra, la figura, o sea, en la carne, de lo que es, de lo divino, de la esencia. Entonces ya ahora, si lo convertimos, entonces ahora es la iglesia, el que tiene el Espíritu de Dios.
Entonces, y fíjense, pero también se multiplican las aves en la tierra. Y en estas aves implica buenas aves y malas aves. Por decir, palomas y buitres. Los buitres, que son figura de los demonios, y las palomas, figura del Espíritu de Dios. En Génesis 2, del 1 al 5, es donde le dice el Señor a Abraham, le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Esto es figurativo de Cristo. A la tierra que te mostraré. Abraham es figura de Cristo, la tierra somos nosotros. En todo caso, en la iglesia es el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, nosotros somos la tierra. Dice, y haré de ti una nación grande. O sea, hay una nación grande. ¿Cuál? La iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Y está definido. Esto fue lo primerito que me enseñó el Señor en relación a la iglesia. ¿Cuál es? Cuando yo le pregunté, Señor, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y es lo que le digo a la mujer samaritana. Los samaritanos adoran a Dios en el monte, los judíos en Jerusalén. La hora viene ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La iglesia siempre ha sido una iglesia. La iglesia siempre ha sido una. En espíritu y en verdad. Unos aquí, otros por acá. No todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Entonces, ya una vez sabiendo eso, dice el Señor, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Sabemos el nombre, es Jesús, Emmanuel, y Yeshua. Y Jesús vino a proclamar el nombre de Dios, Abba, Padre. Entonces fíjense, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldigan, maldeciré. Entonces una persona que bendecía al pueblo de Israel, le iba bien. Una persona que maldecía al pueblo de Israel, esa maldición se volvía en contra de ellos. Esto todavía se aplica, hermanos. Todavía se aplica. Entonces nosotros, el pueblo de Israel, una persona que nos maldice, esa maldición se vuelve en contra de ellos. Entonces, esto lo voy a hablar un poquito más cuando hable de las naciones, que va a ser el siguiente estudio. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Obviamente aquí está hablando en Abraham, pero Pablo ya lo explica bien. O sea, ¿en quién son benditas todas las generaciones? En Jesús. Debemos de ser como Abraham. ¿Qué hizo Abraham para agradar a Dios? Le creyó a Dios. Abraham, tú vas a tener descendencia. ¡Yeah! Voy a tener descendencia, dijo Abraham. Y por haberle creído al Señor, fue justificado. En eso somos justificados nosotros. Entonces, nosotros eventualmente reconocemos, sabemos que el regalo de Dios es gratis, que no nos lo podemos ganar con nuestras obras. Entonces, eventualmente le creemos al Señor que la salvación es gratis. Mi Hijo amado Jesucristo llevó el castigo por todas tus iniquidades, y decimos, gracias Cristo Jesús, por haber usted padecido, Señor, lo que yo debo de padecer. Gracias Cristo Jesús, por presentarnos perfectos delante de nuestro Padre Dios. Gracias Cristo Jesús. Entonces ya una vez, entonces le creemos a Dios. Le preguntaron a Jesús, cuando él andaba predicando y andaba haciendo muchas señales, Maestro, Señor, ¿qué hacemos? Pues ellos querían hacer obras. Y Jesús dijo, crean que yo soy el Mesías.
que ya estaba escrito acerca del Mesías. Obviamente no lo entendían, pero ahí está la enseñanza. Entonces, de la única forma que lo podemos entender es a través del Espíritu Santo, y cada quien tiene su ministerio. Una persona que es llamado al ministerio no se puede meter en el ministerio de otro. Por ejemplo, y esto no lo hago para yo decir, el Señor a mí me escogió para yo enseñar a las personas. No, o sea, el Señor escogió pastores, el Señor escogió apóstoles, el Señor escogió evangelistas, el Señor escogió profetas. Entonces, por ejemplo, Dios escogió a Saúl para que reinara el pueblo de Israel, porque el pueblo lo pidió. En realidad estaba reinando Dios por mano de Samuel. Entonces el pueblo, no, queremos rey, queremos rey. Saúl se enojó y vino con el Señor y dice, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Dice, dales rey, quieren rey, dales rey. Y el Señor le dijo a Saúl, unge a Saúl. Entonces Saúl fue ungido. Saúl fue ungido como rey. Entonces el rey no se puede meter en el trabajo del sacerdote, del profeta. De igual forma, el profeta no puede meterse en el trabajo del rey. O sea, el rey tiene su reino. Entonces el profeta no va a venir y va a venir de metiche a querer hacer el trabajo del rey. De igual forma, el rey no se puede meter en el trabajo. Ahora acuérdense, somos reyes y sacerdotes. Entonces el que es rey, el que es sacerdote, es sacerdote. Entonces, Saúl, que no se quiso someter al Señor, él quiso hacer el trabajo que le pertenecía al profeta, y por haber hecho eso el Señor lo rechazó, lo desechó. Entonces le dijo al profeta, ve, yo te voy a decir, vas a ungir a otra persona. Dice, ustedes siempre miran en los hombres según la carne. Dice, yo no, yo miro su corazón. Y déjenme decirles, todos tenemos el corazón negro, todos sin excepción. Todos. ¿Qué es lo que hace que el Señor ablande nuestro corazón? Su palabra. El Señor trabaja en nuestros corazones. Por eso yo no me canso de decirles, lean y lean la palabra de Dios, hermano. No se cansen de leer la palabra de Dios, porque eso es lo que prepara el camino para la venida de Cristo. Ya una vez que están en Cristo, bueno, pues el mismo Espíritu siempre los va a conducir a la palabra, hasta siempre. Entonces, todas las personas que bendecían al pueblo de Israel eran benditas. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot, su sobrino, fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer. Acuérdense, aquí es Abraham, y le puso Abraham, por decirlo así. Y Sarai le cambió el nombre también y le puso Sara. Y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, ellos salieron sin saber a dónde iban. Entonces, de igual forma, nosotros también, el Señor nos llama y nos dice, sale de la tierra de tu parentela, sígueme, y te voy a dar una tierra. Entonces, ya en el Espíritu podemos entrar en esa tierra. Pero dice Pablo, nosotros solamente miramos como en espejo. Una vez que estemos con Cristo Jesús, entonces vamos a entender todo bien clarito. Esa es a la tierra a la que vamos. O sea, nadie sabe todavía esa tierra. Podemos ver algunas cosas, pero no todo, no en su totalidad. No en su totalidad. O sea, Juan lo dice, cuando estemos con Él, seremos semejantes a Él.
Lo dice la palabra de Dios, semejantes. Entonces, aquí voy a decir algo en donde le va a ofender a alguien. Y voy a hacer un estudio, pero no ahorita. Jesús es Dios. ¿Ok? Hay gente, inclusive personas que no entienden la palabra de Dios, que de alguna forma entienden esto. Jesús, el Padre es Dios. Jesús es a semejanza del Padre. Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios. Él es el heredero. Jesús es el Rey. Jesús reina. Jesús es Dios. Seremos semejantes a Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dioses, hermano. Somos dioses. Jesús mismo lo dice. Está en el libro de los Salmos. Jesús mismo lo dice. Pero todavía no. Cuando estemos con Jesús, entonces seremos semejantes a Él. Todavía no somos semejantes a Él. No lo somos. Entonces, porque pecamos, hermanos. Porque pecamos. Jesús no pecó. Entonces, ya una vez que seamos como Jesús, ya no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque ya Satanás no va a estar ahí para engañar a nadie. Entonces, no sé, muchas cosas de las que predico yo aquí, hay gente que se escama y dice, no, ¿cómo vamos a ser dioses? No. Ay, pero lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, pues si no creen que Jesús es el Hijo de Dios, pues menos van a creer que nosotros vamos a ser dioses. Ahora, ¿qué es Dios? Ni siquiera nosotros, o sea, nosotros podemos ver a Jesús. Podemos ver a Jesús. ¿Cómo es Dios? Así como es Jesús. En todo caso, ¿qué es lo que sobresalió de Jesús? Lo que sobresale, su amor. Su amor, hermanos. Fíjense, Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, o sea, muchos, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pablo habla de esto. ¿Quién es la simiente? Jesús. Entonces, ahí donde están las personas que son como el polvo de la tierra en el norte, por decir, vamos a decir en Canadá, aquí en Alaska, en el sur, allá en Argentina, al este. Ahora está hablando, tomando de referencia a Israel. ¿Ok? Entonces, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, o sea, en toda la tierra. Todo el mundo es bendecido por el sacrificio de Cristo Jesús. Jesús murió por todos, hermanos. Jesús murió por todos. Génesis 45:18. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Esto es cuando se fueron a Egipto. Entonces, el Señor permite que nos vayamos, que estemos en Egipto. Es el Señor el que nos lleva a Egipto. ¿Qué es Egipto? Pues ahí donde están los demonios. ¿Cómo que Dios nos lleva a donde están? Sí, o sea, nosotros ya desde chiquitos somos pecadores, hermanos. Nosotros pecamos, vivimos en Egipto. Entonces el Señor nos llama, nos salva, escuchamos su palabra de Dios, siendo niños, siendo jovencitos, recibimos el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo, estemos en donde estemos. ¿Y qué hacemos? Somos llevados a Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? La madre de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? En simples palabras, amar el mundo. Amar el mundo. Sexo, dinero, poder. A los superlativos, siempre hablo de los superlativos, ¿verdad? Quiero una casota. Antes era superlativos, ahorita ya es multiplicado. Quiero una casa aquí, quiero una en Italia, quiero una acá en el Caribe, quiero... Eso es Babilonia. Amar el mundo.
Simbólicamente ese es el placer. Entonces simbólicamente el Señor dice, córtate el prepucio, o sea, deja Babilonia, salí de ahí, pueblo mío, para que no seas castigado. ¿Cómo salimos de ahí? Entregándole el corazón a Cristo Jesús. O sea, todos vivimos en Babilonia porque toda la gente piensa en el dinero. El dinero te da una posición, el dinero te ayuda a complacer ciertos placeres, no todos. Pero el Señor quiere que salgamos de ahí. Entonces la única salida de ahí es a través de Cristo Jesús, que es el camino. Entonces, primero venimos a Egipto y estando en Egipto nos salva. Entonces cuando recibimos el Evangelio, entonces nos trae por el Mar Rojo, llegamos al monte Sinaí, recibimos el Espíritu Santo en nuestra mente y en el corazón, pero hay que llegar a la tierra prometida, o sea, hay que dar fruto. Y parte del fruto, lo primero que tienes, o sea, lo primero es entender eso, que somos salvos por la fe. A la fe hay que agregarle virtudes. ¿Ok? O sea, en la medida que vamos atravesando el desierto, nunca despegamos la mirada de Cristo Jesús, porque sin Él nada podemos, ¿verdad? En el desierto hay culebras, hay alacranes, nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús y podemos llegar a la tierra prometida. Y la tierra prometida es dar fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. O sea, parecernos a Cristo. No llegamos a la perfección aquí, ¿verdad? Pero por lo menos esa es nuestra lucha, morir cada vez más con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu de Dios. Morir. ¿Y cómo morimos? Reconociendo. Señor, me encantan las drogas. Reconócete pecador. Y ahí cuando te reconoces pecador, porque no vas a poder, ahí donde eres débil, en lugar de enojarte o en lugar de te gozas, tú dices, eso me pasa porque yo sigo a mi Señor, porque le entregué mi corazón a Cristo Jesús. Y te gozas en tu debilidad, porque estás siendo atacado. Tú quieres salir de ahí, pero no puedes. Entonces tú reconoces, Señor, yo no puedo salir de esto yo solo. No puedo. Pero tengo tu gracia, entiendo que tengo tu gracia. Yo sé que no me vas a abandonar. Y tú sigues poniendo la mirada en Cristo Jesús. Y un día amaneces, para nada se te antoja la droga. Así, aunque alguien venga y te diga, mira, vente, o sea, de lo que a ti te guste, si a la persona que le guste, la droga que le guste, Cristo la quita de nosotros. La droga que sea, la idolatría que sea. Entonces, de esa forma es de que nosotros vamos muriendo poco a poco, pero es Cristo, son los pensamientos de Cristo en nosotros, no nosotros. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. El yo de Pablo era fariseo de fariseos, conocía muy bien la ley, él casi no pecaba en relación a la ley, él era impecable. Pero ¿qué dice? Todo eso, títulos y todo lo que yo tenía, el mejor estudiante de Gamaliel, lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Entonces, en la medida que el Señor le fue enseñando a Pablo y Pablo enseñando a la iglesia, él dice, ya no vivo yo, es Jesús quien vive en mí. O sea, nosotros necesitamos la mente de Cristo, no la de nosotros. Ahí es en donde tenemos que morir todos los días, porque todos los días algo nos estorba. Yo no sé ustedes, pero yo todavía no soy perfecto. Todavía no soy perfecto. Tú ya eres perfecto. Yo les he dicho, yo sé que Jesús me presenta perfecto a mi Padre Dios en la medida que yo me reconozca pecador y de que Él es el que me purifica, Él es el que me hace perfecto, no yo. Entonces, en la medida que los pensamientos de Cristo yo lo dejo que vaya obrando en mi mente y en mi corazón,
mi yo, el orgulloso, el hablador, o sea, todo lo que yo soy en la carne va muriendo poco a poco, poco a poco. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos como Cristo. Entonces, en este mundo, el Señor permite precisamente que seamos doblegados, ¿verdad? Para no venir a querer apantallar, ya soy como Cristo, ahora sí, y andar de presumidos. Entonces todo eso que ganamos, eventualmente lo perdemos así de un sopetón. Y pues no, Dios no quiere que nos perdamos. Entonces, acabo de hacer ese estudio, Él quiere que seamos como niños, que entendamos que tenemos una necesidad de un Padre para que Él nos cuide. Otra vez, Génesis 45:18, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Éxodos 1:1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. El Señor estableció las familias. Hay un padre, hay una madre, hay un esposo, hay una esposa y hay hijos. Los hijos se someten a los padres. La mujer se somete al hombre, a la autoridad del hombre espiritualmente, hermanos, espiritualmente. ¿Ok? El hombre cuida de la mujer, así como Cristo cuidó de la iglesia, que entregó su vida por ella. Entonces el hombre vive, no hay motivación más grande para un hombre que una mujer. Es la motivación más grande de un hombre. El hombre siempre va a querer cuidar a su mujer. Entonces, con el sistema ahorita feminista, cuando yo hablo de feminismo estoy hablando del extremo, hermanos. Fíjense bien, en muchas cosas, no en todo, pero en muchas cosas las personas feministas tienen razón. En muchas cosas, aunque no en todas. ¿En qué? En que se trata mal a la mujer. O sea, eso la iglesia lo tiene que reconocer. O sea, el hombre, el marido, trata a la esposa como Cristo trató a la iglesia. En la mayoría de los casos es no. Muy rara vez. Es muy raro que un hombre trate a una mujer. O sea, por lo menos, hasta los mismos pastores, los mismos maestros tienen problemas con las esposas. O sea, no piensen, hermanos, que porque un pastor porque se casó y la mujer está sometido, acuérdense, si hay alguien aquí con quien va a atacar Satanás al pastor es con su mujer. Entonces ahí en esa lucha, si verdaderamente fue puesto por Dios, Él va a dar fruto, dando su vida por su mujer. Y la mujer, eventualmente, se va a mantener unida a esa familia, porque en el momento, o sea, ahorita si hay algo que están haciendo, sobre todo las mujeres y los hombres, es divorciarse. Entonces ahorita por el feminismo muchas mujeres es bien difícil soportar. Es muy difícil, es casi imposible. Entonces de la única forma que ella puede de alguna forma someterse, precisamente porque el hombre tiende a abusar de su autoridad de una forma que no es bíblica. Hay muchos pastores que golpean a sus esposas todavía. Existe eso. Entonces muchas veces la mujer no dice porque el pastor vive de los diezmos, de alguna forma ella se beneficia, pues le conviene mejor callar. Entonces una persona que no está obrando correctamente, el Señor siempre le va a llamar la atención. Entonces, acuérdense,
Pablo menciona que Satanás atacó a la mujer y a través de la mujer atacó a Adán. Entonces, ¿a quién atacó Satanás? Atacó a Jesús. Jesús supo defenderse. Entonces, ¿a quién ataca? A la iglesia. Entonces, la iglesia siempre va a ser atacada, siempre va a ser perseguida. Entonces, el único que nos puede defender es Cristo, hermanos. Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, tenemos que cuidar la familia. Entonces, de alguna forma, a mí el Señor me está usando, ¿verdad? O sea, su palabra, su espíritu, no yo. No yo. O sea, yo soy un pecador, un pobre. O sea, como dice Jesús, aun cuando haga lo que Él me dice, digan, soy un siervo inútil. Eso es lo que soy, hermanos, un siervo inútil. Entonces, si verdaderamente Cristo está obrando en mí, yo debo honrar a mi esposa, amar a mi esposa. Entonces, a mí más de alguna persona me ha dicho, dice, hermano, pero ¿para qué regresa con su esposa? Van a seguir los mismos, pero es mi esposa. Es mi esposa, yo la voy a amar como sea. O sea, la voy a amar con condiciones. Que Dios no nos amó incondicionalmente, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No me digan que el mundo es bueno. Jesús dijo, nadie es bueno. Entonces Dios nos ama incondicionalmente. Entonces tenemos que reflejar eso, ese espejo, en la carne. ¿Cómo? Yo hablo del pecado de mi esposa, pero fíjese, yo siempre les he dicho, no para hacer ver mal a mi esposa, no para creerme que yo soy más que ella. ¿Por qué pasó eso? Por mi culpa. El Señor me pide cuentas a mí, no a ella, a mí. Porque yo era y soy el responsable como padre de familia. Ya mis hijos crecieron. Bueno, pero sigo siendo padre, mis hijos van a ser siempre mis hijos. Entonces yo debo de dar testimonio de que Cristo está en mí. Entonces, si Dios es fiel, aun cuando Israel fue infiel, que no es lo ahí donde, ese es el fruto que tenemos que dar. Yo debo de ser fiel, aun cuando ella es infiel. Pero acuérdense, la razón de por qué ella anda en el mundo es por mi culpa. Fue mi culpa, no de ella. Entonces, el Señor siempre va a trabajar para atraer a las familias. Y de la única forma que el Señor puede reconciliar las familias es con amor, perdonando. Entonces digo, bueno, pero ¿y qué tal si ella no me quiere perdonar? Porque tú puedes hacer cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, yo hice muchas cosas para ofender a mi esposa. Eso tiene campo para decir, no, pues tú me hiciste esto, esto y esto y esto. Pero cristianamente, ella, de la única forma que puede ella, vamos a decir, tener paz, de la única forma, y no hay otra, es de que me perdone todo lo que yo le hice mal, agregando aquellas cosas que ella piensa que yo hice mal. Porque acuérdense, Satanás trabaja de muchas formas. O sea, es irrelevante si hiciste cosas malas o no. Es irrelevante. No, pero es que yo no le hice nada. Eso no importa. Eso no importa. O sea, ¿qué hizo Dios para que lo dejara el pueblo de Israel? ¿Qué no lo dice la palabra de Dios? ¿Qué te hice yo, pueblo mío, para que me abandonaras, para que me dejaras? ¿Qué te hice yo? Dice el Señor. O sea, ahí está el ejemplo. O sea, puede haber un marido perfecto, que yo no lo fui. Puede haber un marido perfecto y aún así pensar que, o sea, la mujer no lo va a ver perfecto. Y de igual forma al revés también. Entonces la única forma, fíjense bien, ¿cómo entraron en el arca los animalitos? De dos en dos, hermanos.
entraron solos. No fue que entró un perrito y una jirafita o un leoncito. No, fue de dos en dos. Entonces el Señor espera, el Señor quiere que no, acuérdense, ya hice el estudio en relación al divorcio, en relación al... Ahora, ¿qué tal si la persona no quiere? Bueno, tenemos el ejemplo de Lot. El Señor le dijo a través de los ángeles, a través del Espíritu le dijo el Señor, salgan de la ciudad. Pero no volteen la mirada, o sea, no pongan la mirada en el mundo. Y la mujer de Lot desobedeció. ¿Puede entrar una persona sola? Sí. 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 Sí puede. Entonces eso yo lo sé. Yo sé que eventualmente mi esposa puede decir, no. Y así, o sea, morir así. Entonces al hacer eso ella nunca va a tener paz. Y ella va a terminar como la mujer de Lot. Pero lo bonito es que el Señor dice, nada hará Dios sin que antes se lo diga a sus siervos. Ya el Señor me mostró que ella se va a arrepentir. O sea, ella va a seguir el camino del Señor. Por el tiempo que sea. Por el tiempo que sea. Porque Dios es fiel, hermanos. Que Dios es fiel. Entonces, debemos siempre de ser guiados por su palabra. Entonces, yo acabo de contestar ahorita algo que me mencionó un hermano aquí en relación al camino, por ejemplo. No es lo mismo el camino que Jesús. Entonces, es obvio que sí, o sea, Jesús es el camino. No, pero una cosa es ser Jesús y otra cosa es el camino. Felipe le preguntó, Señor, ¿vos quién hacemos? Queremos conocer al Padre. ¿Lo que no me conoces a mí? De igual forma también les dijo en Juan 14, 5 y 6. Yo soy el camino. O sea, ¿cuál es el camino? Pues debemos de ser como Jesús. Entonces, ¿cómo podemos ser como Jesús? Teniendo la mente de Jesús. Entonces fíjese, en Éxodos 1:21 dice, o sea, como el faraón miró que el pueblo de Israel se estaba multiplicando grandemente, dijo, no, pues estos nos van a dar chicharrón aquí, pues son muchos. Están como los conejos, ahí se multiplican, son muchísimos. Entonces dice, hay que matar a todos los niños. Entonces es el 21. 1:21 Éxodo. Y por haber las parteras temido a Dios, o sea, no mataron a los niños, a todos, Él prosperó sus familias. Entre esos que querían matar, que sobrevivió fue Moisés. En Éxodo 12:3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. No es uno para la esposa, no es uno para el esposo y uno para los hijos. Un cordero por familia. ¿Cuándo dejan nuestros hijos de ser familia? O sea, en donde ya el Señor no le va a pedir cuentas al padre por sus hijos. Cuando ese hijo deja a su padre y a su madre y se hace uno con su mujer, ya es otra familia, ya son dos familias. Entonces ya el Señor le pide cuentas al hijo, por ejemplo a mi hijo el que vive conmigo ahorita, mi hijo está protegido por mi fe. Mis hijos están prometidos, mi hija que no se ha casado y mientras ella esté sometida a mi autoridad, ella está protegida. En el momento que ella se rebeló contra mí, en mi autoridad, y empezó a decir cosas que no tenía que decir,
le pasaron cosas muy feas, muy feas. Entonces ya eventualmente, una vez mi hija no hace mucho me dijo, papi, dice, tuve un sueño. A ver qué quiere decir, me dice. Le digo, a ver qué dice. Pues dice, soñé que andaba así como en el espacio. Y que, y que en el espacio pues no te puedes muchas veces ir a donde tú quieres. Entonces andamos así como flotando. Y, y como que yo me iba alejando de ti. Le digo, pues mira, yo también lo miro. Dice, ¿pero qué quiere decir? Le digo, que ya no has venido a mi casa, ya no me has visitado, ya no me has hablado. Ah, ok. O sea, el hecho de que porque ella todavía vive con su mamá, entonces el hecho de que ella venga, me visite, me hable y de alguna forma de vez en cuando le doy palabra y esté bajo mi autoridad, ella está protegida por el Señor. Entonces nuestro Padre Dios tiene cuidado de mi familia. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi hijo se vuelve rebelde? Nada, que tú, que yo, que no sé qué. Por ejemplo, mi hijo ya sabe, fue lo primerito que le enseñé. Ah, y ya de alguna forma ¿será que tal vez lo vivió? Porque, pues, acuérdense, siempre hay ramones, o sea, bullies por todo el mundo. Yo le preguntaba, hijo, nadie te acosa, nadie. No, nunca dicen, hermanos, nunca dicen. Entonces un día yo fui a la escuela ah, y lo estaba viendo porque yo siempre pasaba en el carro. Esa vez me paré, más bien me parqué y me fui caminando y lo estuve observando y pues yo miraba que se subía mucho a un árbol. Y no, pues eventualmente no, hombre, pues había un niño, por ejemplo, si mi hijo pesaba 40 libras, este niño era un gigante, era un Goliat. Y empecé a notar, o sea, yo empecé a ver que en realidad se subía al árbol cuando él salió de la escuela, porque el niño lo andaba acosando. Entonces ya a mí me tocó ver cuando el niño le tiró con una naranja y le pegó en la cara. Y yo vi. Entonces ya una señora ahí que a veces me ayudaba con mi hijo a detenerlo ahí, porque mi hijo siempre fue muy inquieto, me dice, este niño, dice, siempre los anda acosando, dice, a los niños, incluyendo al mío. Entonces le digo al niño, le digo, ven. Entonces, como yo vendo dulces, fui al carro y le regalé unos dulces, y le digo, a ver si me lo gano así, ¿verdad? Pues no, siguió haciendo bullying, otra vez lo volví a ver y le volvió a pegar a mi hijo. Entonces agarré al niño de la mano, le digo, ven, vamos acá, y lo llevé con la directora. A mi hijo lo conocen ahí todos los maestros. Entonces ya le digo a la directora, le digo, fíjese que tengo una queja. Ella pensó que yo le había pegado al niño. ¿Usted le pegó al niño? Le digo, no, ¿cómo le voy a pegar al niño? Es un niño, no, o sea, no se le debe de pegar a nadie, pero te digo, no le pegué, simplemente le hago saber, ¿verdad? Para que sus papás sepan que lo que está haciendo, ¿verdad? Para que le llamen la atención. Yo sé que muchas veces no es fácil. Y ya me dice, ok, está bien. Entonces ya le preguntó delante de mí, dice, oye, ¿y te ha pegado este niño? Sí. Creo que ya era como cuarto o quinto grado. Ya no recuerdo, pero sí todavía estaba en la escuela primaria. Y le dice, no, pues desde que estábamos en kindergarten, imagínense. Entonces ya me acuerdo que le digo, hijo, ¿por qué nunca me dijiste? No dicen, o sea, esa es la realidad, nunca te van a decir. Resulta que este niño, al siguiente día yo fui a la tienda a comprar cosas, a comprar comida, y lo miré con una señora, asumí que era su mamá, y le digo, oiga, usted es la mamá del niño. Me dice, sí. Le digo, oiga, ya le dijeron en relación a que su hijo le andaba pegando a mi hijo y a otros niños. Dice, sí. Dice, es que a veces vienen y se burlan de él o le pegan. Y yo le dije, no te dejes,
pégale si te dicen algo. Y yo le digo, no le diga eso. Le digo, eso no es correcto. Le digo, fíjese bien lo que le voy a decir. Ya usted decide. Vamos a decir que su niño viene y le pega a un niño de donde está. Le digo, no es el caso conmigo, no se preocupe. O sea, vamos a decir que su niño viene y le pega a un niño en el que él, pues es un gigantón en comparación con los que lo ha. Le digo, pero muchos de esos niños tienen hermanos. Vamos a decir, su niño está en cuarto, pero resulta que el hermano del niño al que le pegó está en el 8 o en el 7. Entonces ese niño va a venir y lo va a golpear. Y déjeme decirle, muchos niños de aquí, o sea, algunos de aquí, pues, porque sabemos que hay pandillas, se van a hacer pandilleros. ¿Y sabe qué? Se lo pueden matar. Porque un niño ya de 14, 15 años ya traen pistolas. ¿Qué va a hacer? Por muy grandote que esté, se lo van a matar, no haga eso. De hecho, no pasó mucho tiempo, después me di cuenta que pasó eso. O sea, le pegó a un niño de su salón y vino su hermano y se lo fregó en el baño. Lo golpeó y lo golpeó feo, no, pues los expulsaron a los dos. Y eventualmente pues ya se fueron de la escuela. Entonces fíjense la importancia, hermanos, de ser buenos padres, de predicarles a Cristo. Entonces yo digo, Caín siempre va a tratar mal a Abel, hermanos, siempre. Ramón, yo a Caín, a los bullies, y por eso siempre digo Ramón siempre nos va a perseguir, hermano. Está en la Biblia, es bíblico. ¿Y qué tenemos que hacer? Agachar la cara y pedirle al Señor y perdonarlos. Porque el que no perdona a Caín, o sea, a Ramón, hay una maldición. Caín dijo, o sea, Ramón, porque el Señor le dijo, vas a andar, dice, en la tierra errante, vas a andar errante. Dice Caín, no, pues grande es el castigo que me das. Cualquiera que me vea me va a matar. Dice, no, el que te mate 7 veces le va a ir peor. Entonces, una descendencia de Caín viene y dice, el que trate mal, si Caín dijo que 7 veces va a ser castigado, no, hasta 70 veces 7. O sea, el castigo es grande por no perdonar a los Ramones. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y Jesús le dijo lo que está en el libro del Génesis. No, Pedrito, hasta 70 veces 7. O sea, siempre. Y por decirlo así, si tú perdonas a una persona que te pide perdón y pues bueno, haces bien, pero pues eso lo hace cualquier persona. O sea, si tú le haces bien a una persona que te hace mal, eso no cualquiera lo puede hacer. Ahí es en donde damos testimonios de que el amor de Dios está en nosotros, hermanos. Por eso siempre tenemos que perdonar a Ramón, porque si no perdonamos a Ramón, o sea, a los bullies, y ese bully se metió con tu mujer, te anda bajando el marido, te robó, habla siempre mal de ti, siempre te está... Jesús lo dijo, aún en la misma casa van a estar 2 contra 3 y 3 contra 2. En la misma casa va a haber tus mismos hermanos o tus hermanas, te van a tratar mal de alguna forma. ¿Y qué tienes que hacer? Bendecirlos. Bendecirlos. O sea, ¿cómo no vas a amar a tu familia? Bendecirlos. Ese es un fruto de un cristiano, bendecir a su familia. Y yo he conocido las familias y casi en todas las familias he mirado que hay tranzas, que hay ojetes. Dice uno, eres bien ojete. De hecho, yo no sé si sea una mala palabra, creo que no.
en donde está una persona muy ingenuo, muy ingenua, y su hermano o su hermana siempre con odio. Y hay personas que perdonan y hay personas que no. Entonces, que no les venga de sorpresa que en su familia haya personas que los transean, que hablan mal de ustedes. Son su familia, hermanos. Ahora, en relación a la verdadera familia de Dios, está Jesús predicando y pues hay mucha gente y vienen y unos le dicen: Señor, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que oyen y hacen mi palabra, esa es mi madre, esos son mis hermanos. O sea, a veces es mejor la verdadera familia, nuestra verdadera familia, son los cristianos que aman y perdonan verdaderamente. Pero un cristiano no debe de odiar a nadie. O sea, gracias a Dios yo tengo hermanos y hermanas que me aman, que yo lo sé que me aman. Lo sé. Pudiéramos salir diferencias en algunas cosas, pero en general yo digo, bueno, el Señor me ha bendecido con la familia que tengo, ¿verdad? No. Pero aunque fueran, o sea, sí, hay más de algún hermano se comportó, por ejemplo, de una forma muy, muy fea. Pero bueno, ¿qué tiene que hacer uno? Perdonar. Yo recuerdo una vez un hermano mío, no una vez, muchas veces, ya recuerdo una vez me dice mi hermano: fíjate, hermano, que esto y que el otro, perdóname. Le digo: sí, hermano, no te preocupes, yo desde que me lo hiciste te perdoné, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas cosas que yo he hecho mal, pero dentro del perdón, en esas cosas el Señor me ha ayudado a hacer. No yo, o sea, es el Señor el mío, por su palabra. Entonces fíjense, es un cordero por familia. Entonces si tú eres Ramón, el Ramón de la familia, ¿cómo vas a entrar? ¿Cómo vas a ser salvo? ¿Vas a agarrar a tu propio cordero, tu esposa a tu propio cordero y tus hijos a propios corderos? No, es uno por familia. Entonces, el marido incrédulo es bendecido por la fe de ella. La mujer incrédula, cuando se somete a su marido, es bendecida, es santa por la fe del marido. Y los hijos incrédulos, aunque no crean en Dios, pero se someten a sus padres, son bendecidos por la fe de los padres. Son bendecidos. Entonces, tenemos que cuidar la familia, hermanos. Entonces, a Mateo 24, Lucas 21, habla acerca de que hay una generación, ¿verdad? Es doctrinal. Yo ya hablé muchas veces de eso. Ahorita está pasando lo carnal, que lo va a tocar en el siguiente estudio. O sea, ahí se menciona: ay de las que estén embarazadas y de las que estén criando en esos días. O sea, ¿por qué? Ahorita la gente que tiene sus niños pequeños están siendo bombardeados con pornografía en las escuelas, o sea, enseñándoles, hablándoles de sexo a niños de kindergarten, de primero. O sea, el Señor profetizó eso. Parece que esta va a ser una generación en donde viene la Tercera Guerra Mundial, parece, pero acuérdense, no va a venir la Tercera Guerra Mundial sin que antes primero sea perseguida la iglesia. La iglesia está siendo perseguida. Esa es persecución, pero la persecución debe de ser mundial. Ya miramos, en India es perseguida la iglesia, han quemado vivos a muchos cristianos.
En el Medio Oriente, igual forma, ISIS, que no pasó no hace mucho, en Siria, ha pasado. Ahorita la persecución se mira mucho en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos. ¿En dónde? En las escuelas, en las universidades. ¿Okay? Están quemando edificios, iglesias, literalmente. Entonces, la guerra no va a venir, hermanos, hasta que no haya primero nación contra nación, reino contra reino. Y eso, como les digo, lo voy a explicar en el siguiente estudio, porque eso ya comenzó a pasar y ahora ya podemos ver por qué. Salmos 22, 27, acuérdense, Jesús estaba recitando el Salmo 22 cuando estaba en la cruz. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Salmo 68, 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. La tierra seca es una persona que no tiene paz. Puede tener dinero, puede tener lujos, pero no es feliz. Vive en tierra seca. El rebelde, ¿quién es el rebelde? El incrédulo al evangelio. Si Dios hace habitar en familia, la familia está literalmente el padre, el hijo, el padre, la madre y los hijos, a los desamparados de Dios, eventualmente cuando creemos en el Mesías, pero también implica desamparadas estas personas que fueron desechados, vamos a decir, por sus padres y andan por la vida ahí caminando, también son desamparados, y la familia que los ampara es la familia cristiana. Esto ya es la iglesia. Acuérdense, siempre hay dos formas de ver las cosas: la material, la física, la carnal, y la espiritual. La física, la carnal, es la familia, mi esposa, mis hijos. La espiritual, yo soy madre, porque predico la palabra de Dios. El Padre es nuestro Padre Dios. Yo soy la madre. Y los que se alimentan de la palabra de lo que yo predico aquí son mis hijos espirituales. Entonces, eso es simbólicamente, o sea, en la espiritualidad. Entonces, ¿quién es el que gobierna? La iglesia, es nuestro Padre Dios. No la madre, es Dios, nuestro Padre Dios. Entonces la madre o la esposa hace lo que el esposo dice. Y ese trabajo está en Proverbios, o sea, la mujer virtuosa. Ese es el trabajo de nosotros, ser virtuosos. La mujer virtuosa, o sea, la iglesia virtuosa, y es simbólico. Yo hice un estudio en relación a eso. Salmo 96, 7. Tributad a Jehová. Entonces ya podemos decir, tributad a nuestro Padre Dios, o tributad a Jesús. Oh familias de los pueblos, dad a nuestro Padre Dios la gloria y el poder. 113:9. Él hace habitar en familia al estéril. La Biblia está llena de muchísimas mujeres que eran estériles. Una de ellas es Sarai, que no podía tener hijos. Inclusive tuvo su hijo ya siendo anciana. Él hace, pero también es simbólico. Él hace habitar en familia al estéril. ¿Quién era la estéril antes? Todas las naciones, a excepción de Israel. Israel era la esposa preferida de Dios, pero eventualmente el estéril eran las naciones, los gentiles. Ahora nosotros los gentiles somos, y simbólicamente también, los que no teníamos a Cristo. Ya una vez que tenemos a Cristo, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. 107:41.
nuestro Padre Dios levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Proverbios, aquí está, mire, es Proverbios 31, donde está la mujer virtuosa. En el 31:15, se levanta aún de noche y da comida a su familia. Por ejemplo, Pablo se levantaba de noche y daba comida a su familia. O sea, en la noche, ahí donde hay oscuridad, Pablo predicaba el evangelio, predicaba la palabra. Él era maestro también. Y él dio comida a la familia de Dios. Fíjense, se me olvidó decirles algo que ahorita me mostró el Señor y no se los dije. Me lo recuerdo una vez más. Cuando Jesús anda predicando, pues se queda atónita del Mesías. ¡Wow! O sea, ¡qué sabiduría! Y luego miró los milagros de Jesús. Dice, bienaventurados los pechos que te amamantaron. O sea, hablando de María. Muy probablemente ella no la conocía. Bienaventurada tu madre, o sea, la que te amamantó. Jesús no dijo que no. Claro que María es bienaventurada. Y no se atrevan, hermanos, a hablar mal de María. Hay mucha gente que habla mal de María de una forma, fíjense, se los voy a comentar aquí. Ahorita regreso a esa parte, que todavía no les termino de decir. Una vez una persona me invitó a su casa, me quería predicar, yo pues, era católico y yo iba a misa y yo ya conocía cosas del Señor, o sea, siempre he sido cristiano. Entonces él me invitó muy amable, me acuerdo, yo tenía un proyecto de trabajo, o sea, yo le ofrecí mi proyecto de trabajo, me dijo, sí, dice, venga a mi casa, dice, pero lo voy a invitar a comer. ¿Acepta? Claro que sí, le digo. Entonces, primero me invitó unas hamburguesas muy sabrosas. Yo recuerdo que le salieron muy buenas a su esposa. Entonces ya le digo, ¿le doy la propuesta de trabajo o me quiere hablar de lo que me quería hablar? Entonces me dice, no, dice, presénteme su trabajo, el proyecto que tiene, eso se lo di. Y luego ya eventualmente me dice, oiga, obviamente en la plática se dio cuenta de que yo era católico, entonces él de alguna forma me quería predicar, vamos a decir, el evangelio, pero no me predicó el evangelio, en todo caso me empezó a juzgar. Entonces me dice, oiga, mucha gente le reza a la Virgen y empezó a hablar no gratamente en relación a María, la madre de Jesús. Entonces, fíjense lo que salió, que hasta yo me quedé sorprendido, hermanos. O sea, yo me quedé meditando en lo que yo le dije, porque yo nunca había, le digo, oiga, ¿usted tiene madre? Me dice, sí. ¿Cómo se sentiría usted que alguien hablara de su madre de la forma que usted está hablando de María? ¿Cómo se sentiría usted? Me dice, no, pues mal. Entonces le digo, si a usted le parece mal que alguien hablara mal de su madre, ¿usted cree que Jesús no se va a indignar de la forma que usted está hablando de María? Y luego le hace, caray, nunca lo había visto de esa forma. Y yo me quedé en mi mente y yo dije, pues ni yo tampoco. De vez en cuando había escuchado más de alguna persona que hablaba mal de María. O sea, ¿cómo vamos a hablar mal de alguien y menos de María, de la madre de Jesús? A mí hay gente que me ha preguntado, oiga, ¿y usted por qué no le reza a la Virgen? Yo, bueno, tengo mis razones. Que a lo mejor no es propicio, no es bueno que se las explique, pero si lo quiere saber, se lo puedo decir. Entonces, y se los digo, y aquí lo voy a mencionar, le digo, miren, en la iglesia católica se enseña que María no pecó. Eso no es cierto. O sea, María pecó, María era una pecadora, igual que nosotros, pero es obvio que María
la madre de Jesús, es la mujer más especial en la palabra de Dios. O sea, qué mujer. O sea, yo pienso, por ejemplo, en Sara, pienso en tantas mujeres, pero digo, ¿podrá alguien quitarle ese lugar a María? Yo lo dudo, yo lo dudo. Entonces dice Jesús, bienaventurados los pechos que te amamantaron. Jesús no dijo que no, pero Jesús dijo antes, o sea, hay personas más bienaventuradas todavía. El que escucha y hace su palabra, todavía es más bienaventurado. O sea, una persona que recibe el Evangelio y vive el Evangelio es aún más bienaventurado que María. ¿Por qué? María tuvo en su vientre a Jesús, en la carne, o sea, en su propia carne. María es simbólico también de la iglesia como madre. Entonces, el espíritu que nos da Cristo es más poderoso todavía, porque el espíritu es más poderoso que la carne. Es más poderoso que la carne. Entonces, para los que crecieron en un lugar católico, o sea, vamos a darle su lugar a cada quien. María tiene su lugar en el Señor, claro. Pero para los que enseñan que María no pecó, María misma lo dice. En Lucas, si mal no recuerdo, es 1:32 donde dice, y fue precisamente cuando ella, inspirada por el Espíritu Santo, dice, glorifica, y yo me lo sé, porque yo cuando era católico yo rezaba la Magnífica. Glorifica mi alma al Señor, así está en la Biblia católica. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de mi Dios, mi Salvador. Ella misma reconoce en el espíritu que ella necesitaba un Salvador. Entonces aquí no se trata de refregar los pecados de María. La palabra de Dios dice que no hay uno justo, no hay uno, ni siquiera uno. Entonces todos necesitamos un Salvador. Y ese único Salvador que nunca pecó fue Jesús. Pero Jesús se hizo maldito. O sea, de alguna forma, todos de alguna forma hemos sido castigados por el pecado. Y más Jesús, porque Él llevó el pecado de todas las personas. Entonces, tenemos que aprender de la palabra y sobre todo debemos de amar. Entonces, una persona está aferrado, ¿verdad?, porque le enseñaron de una forma, bueno, pues vamos a seguir predicando el Evangelio, porque de la única forma que una persona puede llegar a la luz es a través del Evangelio. Entonces es en el Evangelio donde el Señor nos va quitando las cosas que nos estorban. Proverbios 31:21, que es también en relación a la mujer virtuosa, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Aquí ropas dobles, Jesús también lo menciona como el vestido y la capa, que simbólicamente es el Evangelio y el Espíritu de Dios. Si una persona que recibe el Espíritu por la palabra de Dios es limpiado, se viste del vestido blanco sin mancha, así como está en el Apocalipsis, y recibe la capa, y la capa es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos da vida. Entonces ahí están las vestiduras dobles. Entonces ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo del que enseña, ese es mi trabajo. Yo hago eso.
Yo no tengo temor de la nieve, o sea, del frío de la noche, por mi familia. Y esto implica mi familia en la carne, pero también mi familia espiritual. Que no los conozco a todos, yo nada más conozco a Kevin y a Felipe por la computadora. Oro también por mi hermana Beatriz, que algunas veces escucha la palabra de Dios aquí, pero fuera de ahí no conozco a nadie más. Pero yo digo, pero el Señor sí los conoce. Entonces las oraciones de uno pesan, hermanos, porque el Señor, si Dios, nuestro Padre Dios, sabe dar cosas buenas, ¿a poco no nos va a conceder lo que le pedimos? O sea, si le pedimos bien, entonces hay confianza en el Señor. Isaías 14:1, porque Jehová tendrá piedad de Jacob antes de convertirse, y todavía escogerá a Israel, el convertido, y lo hará reposar en su tierra, en el espíritu. Ahí está el reposo, el verdadero reposo. ¿Cuál es el reposo? La paz que sobrepasa todo entendimiento en Jesús. Cuando llegamos al entendimiento de que somos salvos por la gracia de Dios y no tenemos que andárnoslo ganando ahí, no, que tienes que hacer esto, no, que no hagas esto, no, que no. Yo ya estoy reposando en el Señor, yo tengo paz en el Señor, ya Cristo murió por mí, yo tengo paz en Él. Y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Eso está hablando como padre, está hablando como esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y los introduciré en Sión. Aquí Sión es Jerusalén, pero es simbólico de Jesús. Y los introduciré en la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Es Jesús, el Espíritu de Cristo, el Consolador. Jeremías 31:1. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, a la iglesia, y ellas me serán a mí por pueblos. O Jesús tiene su pueblo. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, profetizando de Jesús. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Zacarías 14:17-18. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén, o sea Jesús, para adorar al Rey, y el Rey es Jesús, Jehová de los ejércitos, o sea nuestro Padre Dios, no vendrá sobre ellos lluvia. Aquí es simbólico también la lluvia, ¿ok? ¿Qué está pasando ahorita por ejemplo, nada menos ayer y ahora estaba mirando, por ejemplo, yo no sabía que en Monterrey, en Nuevo León, había sequía. Que los ríos están secos, los lagos están secos. Y yo en esta semana estaba mirando también que ya se está secando aquí otra vez en California. Entonces digo, bueno, yo le voy a pedir a mi Padre Dios para que haya agua aquí en California. Estoy predicando también por la lluvia, pero sobre todo la lluvia, que es el Espíritu de Dios. Porque esa es hagan de cuenta que esas son señales. Son señales en donde está la iglesia espiritualmente. O sea, hubo un tiempo en el tiempo de Elías donde no llovió. No llovía. Entonces el Señor sacó a Elías de la tierra de ahí, lo llevó a otra tierra, y el Señor lo mantuvo en la casa de una viuda y un huérfano de padre. Entonces eso todavía pasa, hermanos.
O sea, si yo veo un lugar en donde no hay agua, el Señor está hablando. Le está diciendo a ese pueblo, búsquenme a mí. Yo soy su esperanza, yo les doy lluvia. Pero no nada más lluvia, no nada más agua para que tengan cosechas. Yo les doy felicidad. Yo quiero que ustedes sean bienaventurados, búsquenme a mí. Ese es parte de mi trabajo, decirle a la gente, busquen al Señor. Yo le digo, Señor, pues yo vivo aquí en California. Yo le pido por la lluvia. Llene las presas que están aquí en California para que tengamos agua. Pero usted es Dios, yo no. Yo no entiendo todo su... Yo solamente le pido, ¿verdad?, que tengamos agua. Tenemos su espíritu, lo tenemos y eso nos basta. Pero yo digo, si estoy pidiendo mal, pues bueno, hágase su voluntad y no la mía. Pero si a usted le agrada y a usted le place, por amor a sus hijos, porque no soy el único que vive en California, ¿verdad, Señor? Yo le pido lluvia, Señor. Llene las presas aquí en California y para que llegue también a través del río, el que hicieron, para que el que viene de Colorado, para que llegue también el agua aquí a Los Ángeles. Entonces hay cosas que yo le pido literalmente así, hay cosas que digo, bueno, yo no sé si le voy a pedir bien o mal, pero de todo le voy a pedir, ¿verdad? Y no se haga mi voluntad sino la de usted, porque en todo caso yo sé que usted está hablándole a la gente, ¿verdad? Y Dios usa, y ya ahorita ahí le echan la culpa a una persona, a la otra, al gobernador, que la Coca-Cola, que la Corona, que se llevan todo el agua y no le dejan al pueblo. Y bueno, aunque en realidad es porque la gente ha dejado al Señor. No se acuerdan, no le piden al Señor. Cada quien vive a su manera. Van a la iglesia, pero viven a su manera, no quieren amar, no quieren perdonar, no quieren seguir el camino de Jesús. Entonces, pues hay problemas. Entonces dice, si la familia de Egipto no subiera y no viniera, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Mateo 10:25. Fíjense, hablando de la familia, si estoy en el contexto de la familia, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, nosotros somos la familia de Cristo, o sea, Cristo hablando como padre, le dijeron, tú eres Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Nosotros que somos sus hijos, nos van a llamar Belcebú también. Nos van a decir que andamos endemoniados y que no sé qué. Lucas 12:52. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Eso lo dice Cristo. ¿Podrá una familia siempre estar unida? No, o sea, también lo que está diciendo Cristo. Ahora, eso es en la carne, pero también es en lo espiritual. O sea, en una iglesia siempre van a estar 3 contra 2 y 2 contra 3. Entonces, si mal no recuerdo, no sé si es Judas o Santiago el que dice, o Pedro, la verdad no me acuerdo, pero la palabra de Dios dice que en la congregación se van a manifestar los que son obedientes al Señor y los que se la pasan alegando. Aquí en el internet ustedes pueden mirar a las personas que me escriben. Yo les contesto de buena forma, a menos que el Señor me diga no les contestan, no les contesto. Pero me hacen preguntas o más bien a veces hacen afirmaciones, ¿verdad? O sea, yo doy una predicación y no concuerda con su doctrina, entonces hacen un comentario, pero yo lo contesto. Entonces ya si ellos tienen oídos para oír, oirán.
Si no tienen los oídos, bueno, Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Yo predico el evangelio, predico las buenas nuevas, predico la justicia de Dios. Entonces, si alguien quiere salir de presumido y no lo entiende y no quiere escuchar, bueno, pues eso ya no me... O sea, no es oveja, no es oveja, o sea, porque mis ovejas escuchan mi voz. Entonces, yo no soy Cristo, obviamente, pero Cristo dejó discípulos para predicar las buenas nuevas de salvación. Hechos 3:25. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es lo que yo ya les dije, aquí simplemente es una afirmación. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A cuántos hay que hacerles bien? A todos. Pero fíjense, y mayormente a los de la familia de la fe. Eso hay que hacerle bien a todo. Tu hermano, tu hermana te ha hecho mal, háganle bien, háganle bien. Pero mayormente a los de la familia de la fe. O sea, en la iglesia, mayormente a los de la iglesia, los que son de la fe. En Efesios 2:19, y con esto voy a terminar, dice Pablo, así que, vean el contexto, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, honremos, hermanos, a la familia, sobre todo a la familia de Dios, pero si hay 2 contra 3 y 3 contra 2, ¿qué tiene que hacer el que sigue a Cristo? Bendecir a los que están contra ti, comenzando con tu familia. O sea, acuérdense, el trabajo de Satanás es a dividir. Y en la división, pero aún Satanás está dividido. O sea, él solo se pelea contra sí mismo. Entonces, el que está dividido, pues no va a durar, dijo Jesús. Una familia dividida no dura. Entonces, Jesús dice que va a haber 2 contra 3 y 3 contra 2. Eso es división. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Fíjense bien, porque no los quiero perder aquí. Jesús dijo que Él vino a dividir. Él vino a dividir. Él vino a poner un muro. ¿Me sigues? Vengan, benditos de mi Padre. ¿No me sigues? Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Tú decides. Pero, en la familia, ¿a cuántos maldijo Jesús? Jesús no maldijo a nadie, hermanos. A nadie maldijo. Son ellos los que no quieren entender. ¿Quiénes fueron los que más pelearon con Jesús? Los religiosos, los que enseñaban la ley, ni siquiera la entendían. ¿Quiénes son los que siguen peleando con Jesús? El que anda en el mundo, hermano. Ese no anda peleando, pues ni le importa. A lo mejor se ríe, estos cristianitos andan peleando ahí. Pero ¿quién es el que pelea con los cristianos? Los que piensan que están haciendo bien, pero están haciendo mal. Los que predican un evangelio diferente. Pablo viene, predica el evangelio a los Gálatas. Reciben el Espíritu Santo por escuchar por fe el evangelio. No lo rechazaron. Vienen unos judaizantes que eran cristianos también y les dijeron, eres cristiano, está bien, ok, pero te tienes que hacer la circuncisión. O sea, la circuncisión es parte de la ley. Entonces, se tienen que hacer la circuncisión.
Pablo dijo, no, o sea, no estamos bajo la ley, no estamos bajo ninguno de los mandamientos, de los 613 mandamientos. O sea, eso de dar diezmos y ofrendas, del ayuno, no estamos bajo eso. Todo eso es simbólico, todo eso es simbólico. ¿Debemos de ayunar? Sí, pero es simbólico el ayuno. ¿Debemos de diezmar? Sí, pero es simbólico, no en dinero. ¿Qué le tienes que dar? Tiempo. Tienes que darle tiempo al Señor. ¿Debes de hacer ofrenda? Sí, Pablo dice ofrenda agradable a Dios. ¿Cuál es la ofrenda más grande que le puedes hacer al Señor? El sacrificio de Cristo Jesús. Dice Pablo, ofrenda agradable a nuestro Padre Dios. Eso es lo que podemos ofrecer. Ahí cuando, por ejemplo, fíjense, una forma de dar ¿quieres dar una ofrenda? Por el pecado ya Cristo fue suficiente. Ya Cristo murió y nos presenta perfectos ante nuestro Padre. ¿Quieres hacer una ofrenda? Bueno, cuando venga una persona y hable mal de ti, o te dé una cachetada, te dé un golpe, o te robe, o te maldiga, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ponle la otra mejilla. Poniéndole la otra mejilla, estás haciendo esa ofrenda. O sea, en lugar de que salga tu ego, no, pero ¿por qué me golpea? Tú dices, Señor, no, yo debo de callar. Debemos de callar. Siempre callamos, ¿no? Por eso yo les digo, yo todavía no soy perfecto, ¿eh? Yo todavía a veces me gana el enojo, a veces todavía... Yo no me quiero enojar con nadie. Yo no le deseo mal a nadie. Yo quiero ser perfecto. Pero todavía no estoy ahí. Yo todavía no soy perfecto. Entonces, entendiendo eso, yo sé que solamente a través del Señor, el Señor me va en la medida, pero yo debo de ir muriendo, para que eventualmente pueda decir, ya no vivo yo, Jesús vive en mí. La gracia de Dios la tenemos ya y es suficiente para nosotros. Que dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. No cuando soy macho, no cuando soy inteligente, no. En mi debilidad. Entonces, hermanos, honremos a la palabra de Cristo, honrémoslo a Él. ¿Cómo? Cuidando de la familia de Dios y cuidando de nuestras familias. Te trató mal tu esposo, tu esposa, ¿qué tienes que hacer? Bendecirlo, bendecirla. Padre mío, bendiga a mi esposa. Bendiga a mi esposa todos los días, todas las noches. Como dice un hermano, no para cambiarle a Dios el pensamiento, o sea, Dios tiene sus propios pensamientos, no, para mí. Bendiga a mi esposa, Señor, y bendiga a Ramón, el que se está acostando con mi esposa, bendígalo también. El Señor, enséñale, Señor, su palabra. Eso es lo que dice el Señor. Oiga, hermano, pero no le da así, que sea, no le da un no sé qué de que Ramón se esté acostando con su esposa y usted así la va a aceptar. No, o sea, yo no la puedo aceptar mientras ella esté con Ramón. Ella tiene que abandonar a Ramón para que eventualmente diga, ok, quiero estar contigo. Pero yo debo de bendecir a Ramón. Lo debo de bendecir porque eso es lo que me dice el Señor. Señor, tenga piedad, Señor, muéstrele. Eso es lo que dice el Señor, hermano. Aunque no lo sientas. Yo lo siento. Yo de verdad lo siento. Me nace, o sea, ya sé que no soy yo, sino el Señor en mí, en esa cuestión. Bendiga, Padre mío, Señor, a esta persona. Y no solamente a él, a su esposa, a sus hijos. Bendiga a los Padres Santos, Señor.
¿Cómo son bendecidos en la medida si ellos se convierten al Señor? Mientras Él no se convierta al Señor, Él puede tener 2, 3, 4, 5 mujeres. ¿Quién lo va a sacar de ahí? Entonces nadie lo va a convencer a alguien, ¿verdad?, de que anda de adúltero o anda de esto, no. Es hasta que tenga el encuentro con Cristo Jesús. Nosotros cambiamos cuando tenemos ese encuentro con Cristo Jesús y sabemos que es en Cristo Jesús donde lo tenemos todo. ¿Okay? Eso ya no importa, ya que, oye, pero pues no, ¿dónde está tu, ¿cómo se le llama? Ya no hay, pues ya no hay orgullo. ¿Cuál orgullo? ¿Cuál orgullo? O sea, ¿de qué voy a tener orgullo? No. Mi único orgullo, por decirlo, mi única satisfacción está en el Señor. Y yo solamente que sé en el Señor, yo quiero el bien para mi carne, para mi esposa, para mis hijos. Porque es un legado también. O sea, no es tanto, o sea, ¿qué va a cambiar si...? Eso es un ejemplo para la iglesia, un ejemplo para los cristianos, de que yo traté de hacerlo y no pude. Pero si yo me someto a Cristo y tengo la mente de Cristo, ya no soy yo, Cristo vive en mí. Esa es la manera de hacerlo, hermanos. Para yo no gloriarme, para que nadie se gloríe. Aunque la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.